Muy bien. Saliéndonos un poco de la mirada tradicional de la terapia transfusional, vamos a ver en el siguiente set de presentaciones una mirada distinta, una perspectiva distinta a la tradicional de utilizar los hemocomponentes en la intervención terapéutica. En este caso, son dos miradas unidas, digamos, al ámbito de la medicina transfusional, pero un poco adyacentes a la terapia tradicional en la que también tenemos a través de los dispositivos y descubrimientos también que ha dado la medicina transfusional tradicional, otras alternativas que tenemos hoy para hacer intervención en los pacientes, no necesariamente en enfermedades o condiciones asociadas con la pérdida de componentes sanguíneos. La primera de ellas es, o trata un poco esta presentación específicamente de discutir un poco algunos aspectos generales de esta nueva perspectiva de la terapia médica denominada aféresis terapéutica. Debemos empezar por definir el concepto de aféresis, que tal vez les será familiar porque lo hemos venido mencionando varias veces y seguramente en algunas de las presentaciones pasadas lo han discutido en la mirada de los donantes, pues opuesto que pues, de allí surgió básicamente la necesidad de maximizar la colecta de algunos de los hemocomponentes, particularmente plaquetas, para proveer a los pacientes de menores, digamos, necesidades de donantes detrás de un requerimiento transfusional. Sobre todo en el caso de las plaquetas, que digamos, es el componente que menor proporción tiene en el plasma. Sin embargo, prontamente también los dispositivos de aféresis empezaron a tener una mirada de esa misma utilización, de esa misma capacidad de concentrar y retirar uno de los componentes de la sangre, pero ya viéndola desde la perspectiva ya no de colectarlos para utilizarlos en los pacientes y recolectarlos de los donantes, sino hacer ese procedimiento en pacientes que ese retiro de ese componente pudiese ofrecer un efecto terapéutico. Entonces, pues la aféresis se refiere a quitar o remover una parte de su todo, y en términos históricos ese abordaje lo hemos venido teniendo tradicionalmente con la muy famosa y muchas veces atacada flebotomía terapéutica. Es una aproximación un poco burda de la enfermedad, ya la vamos a ver aquí un poco en el recuento histórico. La aféresis de alguna manera desde el punto de vista terapéutico nos tecnifica un poco esa misma idea, por supuesto no en la perspectiva de curación completa, pero sí vamos a ver ahora que tiene unos efectos importantes en la mitigación de unos síntomas y las restricciones en la progresión de algunas enfermedades. Por recordar un poco los aspectos generales de la aféresis, la sangre la recolectamos en un sistema cerrado estéril y es a través de una máquina de separación por centrifugación separada en sus componentes. Estos se retienen en esa bolsa de recolección y lo que uno no desea recolectar regresa o retorna al donante como principio pues, del procedimiento. Está disponible para cualquiera de los fragmentos o fracciones de la sangre, plaquetas, eritrocitos, plasma, granulocitos y otros eventualmente. Aquí tenemos un poco el panorama de contraste entre la donación habitual, o más bien la utilización de la aféresis de forma habitual como en el escenario de la donación, y en el escenario de la aféresis terapéutica y las denominaciones que recibe, cuando ya tenemos el plasma utilizado, bueno, en las denominaciones plasmaféresis, en este caso con el apellido terapéutico, engloba un grupo, la citorreducción, aunque en términos prácticos es exactamente las mismas denominaciones por producto, leucoféresis, plaquetaféresis y eritrocitaféresis, o eritroaféresis también. Y algunos autores han propuesto que también podría ser una intervención terapéutica, aunque quizá es más probable que sea de donante, la recuperación también de células progenitoras hematopoyéticas para trasplante, que voy a mencionar algo de ello en la última presentación de este set de presentaciones de charlas que me corresponden. Bien, algo del marco histórico, entonces les venía advirtiendo que de alguna manera el antecedente o contexto en donde esta misma intervención como principio se ha dado es en la flebotomía terapéutica, que la tenemos desde el siglo V, en la que, digamos, los conceptos de no solamente enfermedades hematológicas, sino de cualquier otra índole, estaban asociados específicamente a la sangre y algunos de sus humores, y las extracciones selectivas de algunos volúmenes de sangre
estaban determinadas como una intervención terapéutica en ese tipo de afecciones, desde mucho tiempo atrás. Vamos a ver algunas imágenes de algunos instrumentos, etcétera. El gran cambio viene relativamente en inicios del siglo XX con la introducción de algunos dispositivos también, de tecnificación de algunos de los dispositivos y bueno, por supuesto también de algunas ideas importantes en cuanto a la necesidad de, en algunos escenarios clínicos, aún teniendo en cuenta que por supuesto no es la corrección de la enfermedad, la eliminación de ciertos componentes presentes en el plasma o circulantes, por lo menos la reducción de su concentración, podría mejorar algunas enfermedades. Y vienen los desarrollos ya un poco más adelante, ya técnicos un poco que permiten ya o que han permitido refinar las máquinas o estos dispositivos de aféresis para hacer una centrifugación pues mucho más selectiva o una separación mucho más selectiva y que podamos ofrecer, digamos, esos abordajes de una manera más precisa. En los 70 se consolida ya la aféresis terapéutica como una herramienta de intervención, digamos, ya los dispositivos permitían hacer algunos abordajes, particularmente con plasmaféresis, que ha sido como el componente clásicamente utilizado, aunque ya veremos que hay unas modificaciones interesantes más recientes. Y vino un poco asociado también a los programas o a los dispositivos también de hemofiltración, como parte un poco de la misma dinámica de retirar de la sangre algunos tóxicos o agentes causantes de enfermedad o de severidad de la enfermedad. Ya unas publicaciones más recientes nos dieron algunas luces más claras de de condiciones clínicas en donde la intervención con aféresis terapéutica pues parecía mostrar beneficios importantes, y uno de los primeros o de los campos en donde se empezó a tener auge este tipo de intervención, que aún lo tiene, siendo muchas de esas indicaciones vigentes y más frecuentes a un día, es el campo neurológico. En este caso nos reportaban allí alrededor de esas épocas la utilización en el caso de Guillain-Barré, por ejemplo. Bien, tenemos entonces varias modalidades de aféresis terapéutica. Algunos autores incluyen todas, para algunos no todas las que ustedes ven aquí en la diapositiva se pueden llamar aféresis terapéutica, pero en un sentido estricto de la definición, todas podrían tener cabida. La primera y clásica, la depresión celular. Podemos entonces hacer retiros selectivos de plaquetas, leucocitos, eritrocitos, que sería como la clásica vista de donantes, pero aquí vamos a ver en qué escenarios nos sirven también para algunos pacientes. En los recambios de componentes sanguíneos, porque la aféresis en sí misma no necesariamente implicaba la reinfusión del componente que uno extrae, pero evidentemente también algunos autores consideran que esos recambios recambios eritrocitarios o plasmáticos involucra también al menos en el 50% del procedimiento una aféresis terapéutica. Son criterios. Pero también hay un nuevo grupo de modificaciones, si se quiere, a esas herramientas o esas extracciones un poco tradicionales, en las que podemos hacer extracciones selectivas de ciertos componentes plasmáticos, y esta selectividad vamos a ver que hoy día ha pasado de lo macro a lo más mínimo, casi que a nivel molecular esa selectividad. Y otra que no la discuto aquí más adelante, la voy a discutir de una vez, es la fotoaféresis, que digamos específicamente hace alusión a un procedimiento en el que yo hago una leucoaféresis, pero mientras los leucocitos los tengo en el campo, digamos, los tengo extracorpóreos, los tengo fuera del paciente, van a pasar por una cámara de radiación en donde van a tener un efecto similar al que utilizamos de radiación de hemocomponentes, y reinfundo esos leucocitos en el paciente. Usualmente esos son utilizados para algunas condiciones, por ejemplo la enfermedad de injerto versus huésped, ya no asociada a la transfusión, sino la que ocurre asociada al trasplante en algunos estadios, como son linfocitos reactivos o leucocitos reactivos que provienen del donante, que están atacando en este caso al receptor. Una buena o una alternativa terapéutica que se considera hoy día es realizarle fotoaféresis a esos pacientes para bajar la carga de leucocitos reactivos. Esos leucocitos no quedan
es decir, quedan inactivos, pero quedan todavía funcionales, inactivos en su capacidad replicativa, pero funcionales en su capacidad inmune. Entonces, les va a permitir, digamos, funcionar desde el punto de vista de presentaciones de antígenos, etcétera, pero no va a permitir que produzca más reactividad propiamente contra el receptor. Entonces, esa es un poco la fotoaféresis que no la voy a mencionar aquí en adelante, entonces me adelanto un poco. Entonces, en cuanto a las indicaciones de la transfusión de la aféresis terapéutica en los pacientes, hay una asociación en los Estados Unidos que se denomina la Asociación Americana para la Aféresis. Esa Asociación Americana para la Aféresis o ASFA en el año 2012 publicó la primera aproximación de medicina basada en la evidencia para establecer indicaciones en dónde utilizar la aféresis terapéutica y un poco dar algo de línea, porque la verdad con tantas indicaciones como vamos a ver, pues hay mucha variabilidad en los esquemas de procedimientos, en la cantidad de procedimientos, etcétera. Entonces, esta fue como la primera, o es todavía la guía global, digámoslo así, para ir definiendo con mejor evidencia en qué puntos o en qué condiciones podemos intervenir con estos procedimientos. El razonamiento científico que usó esa aproximación es que para definir una condición clínica en donde la aféresis terapéutica era algo razonable, tendríamos que cumplir estos razonamientos científicos. Primero, que la patogénesis de la enfermedad proporcionara una clara justificación de que la modalidad de asistencia técnica, es decir, la aféresis bien en sus diferentes modalidades, pues tuviese un mecanismo plausible para retirar lo que allí aparentemente la enfermedad estaba provocando por la presencia de esas células o de componentes plasmáticos. También debía ser corregible por la misma aféresis terapéutica, entonces debía mostrar algunos resultados en estudios de la corrección de esa normalidad en la sangre y de eficacia clínica en una tercera línea, en cuanto a que la corrección significativa de la normalidad de la sangre confería beneficios clínicamente objetivos o objetivizables, digamos, clínicamente, de preferencia documentados en ensayos clínicos aleatorizados, controlados, que no era tan sencillo. Utilizaron también las clásicas guías, ese es el esquema GRADE, si no estoy mal, que es clásico en esas revisiones, en donde hay unas categorizaciones, sobre todo las recomendaciones de escenarios clínicos en donde podamos utilizar esas intervenciones. Entonces, cuando tenemos categoría 1, tenemos evidencia de muy alta calidad, ensayos clínicos aleatorizados o grandes consensos, y que la guía nos dice que debemos, digamos, cuando es categoría 1, de la terapia estándar y aceptable como manejo de primera línea podría ser la aféresis terapéutica. En ese caso, cuando tenemos de terapia 1, inclusive superaría la intervención médica tradicional. Y de ahí en adelante, pues bueno, van bajando un poco esos grados en esa misma línea, como usualmente ocurre en estas revisiones. Entonces, les presento por temas de tiempo en esta presentación las categorías 1, o sea, escenarios en donde la aféresis terapéutica, 1 y 2, perdón, en donde la aféresis terapéutica tiene mayor indicación. Ya les decía, en la categoría 1 puede superar incluso la terapia médica tradicional. Entonces tenemos acá escenarios clínicos como los que ven acá. En la púrpura trombocitopénica trombótica podríamos utilizar aféresis terapéutica, inclusive antes o como primera línea de intervención. Hiperleucocitosis, disproteinemias, la hiperviscosidad por gamapatía monoclonal, por supuesto en este caso con plasmaféresis, crioglobulinemia, enfermedad de células falciformes con eritrocitaféresis, y específicamente en enfermedad de células falciformes o con crisis falciforme, podemos tener, haciendo por supuesto intercambio plasmático realmente. Allí hacemos una aféresis y retiramos los eritrocitos que están ciclados o que están con deformidad estructural, y reemplazamos por eritrocitos de donante normal. En esos casos, fíjense ustedes que puede ser una intervención de categoría 1, mejorando significativamente el desenlace clínico de esos pacientes. Miremos de lo hematológico de categoría 2, en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticos, células madre, trasplante médula ABO incompatible, en mieloma múltiple con compromiso renal, algunos casos de trombocitosis en donde haríamos plaquetaféresis terapéutica, entonces anemias aplásicas y anemias hemolíticas autoinmunes, en estos casos con plasmaféresis para retirar
el anticuerpo pues, causante de la anemia. En el escenario de nefrología, categoría 1, granulomatosis aquí están muchas de las que tienen componente riñón dentro de las reumatológicas, por lo tanto la mayoría son con aproximación de plasmaféresis terapéutica, la granulomatosis de Wegener, síndrome de Gould-Pasteur, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En la profilaxis y tratamiento de rechazo de trasplante renal mediado por anticuerpos, y en esto hay un desarrollo enorme, inclusive en nuestro medio ya se realiza, pacientes candidatos a trasplante renal que consiguen donante, pero que tienen anticuerpos ya preformados contra el injerto y que por supuesto eso predice la falla del injerto. Se les está haciendo hoy 2 sesiones de alguna manera de condicionamiento utilizando plasmaféresis para bajar la carga de anticuerpos y poder realizar el injerto, o incluso si ya fue realizado, para mejorar la sobrevida del injerto se hacen sesiones de descarga un poco esos anticuerpos con plasmaféresis terapéutica. Y síndrome urémico, hemolítico urémico. En neurológico categoría 1, que son los clásicos dentro de esta digamos, dentro del tema de la féresis terapéutica, fue, como veamos históricamente, nació aquí las mejores indicaciones, miastenia gravis y síndrome de Guillain-Barré sigue siendo las 2 condiciones por excelencia. En nuestro medio también se realiza de alguna manera en unas frecuencias importantes. Algunos estudios muestran que incluso en términos de costo-efectividad suele ser hasta provechoso para las instituciones clínicas, porque se ahorran algunos de los costos asociados al uso de las inmunoglobulinas, de las inmunoglobulinas intravenosas. Entonces parece tener mucho peso y mucho auge en esas 2 condiciones. Otras raras también allí, el PANDAS, esas polineuropatías paraproteinémicas y desmelinizantes crónicas. De categoría 2 tenemos esclerosis múltiple y algunas encefalomielitis agudas diseminadas que están en esa categoría. En lo reumatológico propiamente dicho, la crioglobulinemia está como categoría 1. En otras, el lupus cada vez tiene mejores ensayos, mejor evidencia, seguramente con el tiempo puede ir pasando también a mejores categorías, pero ya está en categoría 2. Algunos casos de artritis reumatoidea y síndrome antifosfolípido catastrófico. En los escenarios de patologías metabólicas, en enfermedad de Wilson también hay categoría 1 y categoría 2-3. En lo metabólico están algunas enfermedades por anticuerpos, sepsis, dislipidemias por LDL homo y heterozigota, y en esta categoría 2-3 quiero comentar, y ya vamos a verlo en una de las formas especiales que tenemos ya más actuales para hacer remoción selectiva de componentes plasmáticos. Esta grado 2-3 metabólico, específicamente la dislipidemia de LDL, ha ido también en el escenario de homocigota particularmente, o de dislipidemias refractarias a tratamiento médico, han subido de categoría. Ya vamos a ver que hay dispositivos muy interesantes con respecto a eso. Tormenta tiroidea y falla hepática aguda. Entonces, como les decía, ha habido una gran revolución en esta dinámica de la utilización de aféresis desde el punto de vista terapéutico, particularmente porque primero es una visión distinta de la enfermedad o de tratamiento de la enfermedad, de abordaje, en el sentido en que por supuesto no estamos atacando la causa de las enfermedades, que sin duda debe ser parte del tratamiento concomitante, pero sí estamos sobre todo en los escenarios o en las transiciones de enfermedad aguda, de crisis sintomática o de efectos de alta morbilidad para los pacientes, descargando mucha de la responsabilidad de la carga de la enfermedad, retirando a estos anticuerpos o estas células que están en exceso o que son defectuosas en esos escenarios. Como les venía advirtiendo, con la inicial idea o la posibilidad de arrancar por el lado de la plasmaféresis, de todos modos se seguía viendo que el retiro de anticuerpos haciendo plasmaféresis, pues por supuesto que sí retiras anticuerpos, pero también te llevas muchas otras cosas, proteínas plasmáticas, hormonas, etcétera. Y lo ideal, por supuesto, como en toda la dinámica que ha tenido históricamente también la terapia transfusional, era el abordaje, digamos, mucho más selectivo de lo que se quería o se quiere retirar de esos pacientes. Y también por temas epidemiológicos resultó muy atractivo también para los fabricantes de estos dispositivos y de estas
herramientas tecnológicas, aproximarse, por ejemplo, a la metabólica que vimos ahora, y es a las hipertrigliceridemias familiares, específicamente con excesos de LDL, que bien puedan ser familiares o digamos homocigotas o heterocigotas o refractarias definitivamente al tratamiento médico. Y se han ya o están en el mercado disponibles dispositivos, específicamente aquí traigo dos para mostrarles. Son filtros realmente que se adicionan, digamos, a un sistema tradicional de aféresis, por supuesto que los venden específicamente para sus dispositivos, en los cuales, aparte o más bien la sangre en este caso, o el plasma va a recircular, es decir, va a ser extraído y va a ser retornado al paciente nuevamente, pero en su paso en el espacio, digamos, extracorpóreo, bueno, en la circulación extracorpórea, va a pasar por un filtro con absorción selectiva para LDLs, en este caso, por ejemplo. Entonces, aquí ven ustedes algunas de las gráficas, los estudios que ha hecho en ese caso la casa matriz o casa fabricante, muestran que con el tiempo pues hay algunas reducciones importantes de la LDL sin aparentemente trastornar las concentraciones del colesterol HDL, que por supuesto no quisiéramos retirar, y en este caso pues a través de una resina, unas perlas con anticuerpos dirigidos contra la lipoproteína ApoB para hacer la selección selectiva de las LDL solamente. Ahí se ve, bueno, simplemente era para mostrar más bien la foto de la máquina, que básicamente es una máquina de aféresis tradicional, simplemente pues que los fabricantes te venden el filtro básicamente para hacer esa remoción selectiva. Aquí nos muestran en la parte alta de la izquierda los efectos, bueno, claro, muy generales de cómo sería un tratamiento con varios ciclos de aféresis de LDL, luego de que un paciente ha pasado ahí por dieta y medicamentos, y cómo de alguna manera en los ciclos pues tienes un control un poco mejor de las concentraciones de LDL sin por supuesto solucionar la enfermedad de fondo, está muy claro. En la parte baja de la diapositiva encontramos un poco ahí el esquema un poco de cómo es el flujo digamos, del mismo procedimiento, en donde sale por supuesto sangre total, hay una separación del plasma, el plasma va a pasar por la resina conteniendo el anticuerpo que va a capturar selectivamente la LDL, y el plasma restante va a recircular nuevamente, de suerte que al final de la sesión pues la concentración sanguínea de LDL es por supuesto menor que previo al procedimiento. Allí hay algunas indicaciones de la frecuencia del tratamiento, dependiendo de la concentración de LDL, qué tan frecuente tendría que ser ese procedimiento, pero digamos que aún en el escenario, por ejemplo, de refractariedad por medicamento, esta es una alternativa muy interesante para esos pacientes, con la reducción añadida del riesgo cardiovascular, que ya está definido que una de las causas pues es estos niveles elevados de estas lipoproteínas. Aquí hay un dispositivo muy especial, me llama mucho la atención porque es un dispositivo que tiene tres alternativas, evidentemente cada una con un filtro particular, pero es un dispositivo que permite todas tres. Tiene también la LDL, tal cual como lo vimos ahora, también es una partícula inmune o una perla pegada a una partícula, digamos a través de un anticuerpo para pegar las LDL, pero tiene otras dos utilizaciones, y es la línea de inmunoglobulina que llaman ahí IG y la línea de reología. Ya les voy a mencionar un poco esas dos. Bueno, primero mencionar aquí la de LDL, que también utiliza en este caso pues un anticuerpo. Estos son acá anticuerpos dirigidos también contra la apolipoproteína B100, que es el principal componente del colesterol LDL, pues. Entonces las indicaciones también las tiene como cualquier inserto de un medicamento del procedimiento. Allí está la hipercolesterolemia familiar, o niveles elevados de ese tipo de lipoproteína refractaria a algunos medicamentos. Pero son de interés estas otras dos aproximaciones, o por lo menos para mí lo fueron. Esta es la absorción específica de inmunoglobulinas en muchas enfermedades autoinmunes, que como veíamos en muchas de las clásicas grupos de enfermedades en donde ya la plasmaféresis está como categoría 1, de todos modos uno se lleva, aparte de la inmunoglobulina que desea retirar,
muchas otras o todo el resto de componentes presentes en el plasma. Estos dispositivos de absorción de inmunoglobulinas, en este caso, son capaces de hacer, digamos, como una absorción selectiva de algunos inmunoglobulinas específicamente. En este caso, por ejemplo, en pacientes, específicamente para pacientes que sufren de enfermedades autoinmunes. Aquí mencionan que su principio son anticuerpos policlonales que retienen inmunoglobulinas y complejos inmunes aparentemente no específicos. IgM, IgA, dicen hay varias de las subclases de inmunoglobulinas y que permiten a ciertas condiciones como las que ven ustedes del lado derecho en la parte alta, cardiomopatía idiopática, hemofilia adquirida, lupus, miastenia, hacer selecciones ya no de todo el plasma, sino específicamente remociones de los anticuerpos que nos están creando en principio severidad probablemente en algún momento de la enfermedad. Y esta otra también bastante interesante, que es la línea de reología, o se denomina reo por reología, y pues digamos un poco la explicación o el razonamiento detrás de la indicación o de la realización de este dispositivo es que procuran mejorar las propiedades reológicas de la sangre, es decir, de alguna manera tiene que ver con la viscosidad, el flujo, digamos, de ese volumen, de ese líquido, en el contexto de que es el foco de muchos esfuerzos terapéuticos en el tratamiento de alteraciones en la microcirculación. De suerte que la idea aquí es bajar un poco la viscosidad, bajando de alguna manera también la viscosidad plasmática, específicamente asociada a niveles de fibrinógeno. Entonces lo que hace el sistema es tener dos columnas de absorción que tienen un péptido allí que une específicamente fibrinógeno y nos va a reducir en principio la viscosidad sanguínea dada por el fibrinógeno en plasma, específicamente por esa vía, mejorando de alguna manera la circulación a nivel, más bien el flujo sanguíneo, la reología a nivel de la microvasculatura. Entonces, muy interesante. Hay otros que no traje acá, pero que específicamente son capaces también de ligar algunas tóxicos o toxinas específicas de algunas bacterias ya definidas y que también por temas de anticuerpos pueden evitar, por ejemplo, en casos de sepsis definidas por algunos patógenos, retirar o remover de la circulación algunas de las toxinas, lipopolisacáridos, por ejemplo, a través de estas resinas de absorción. Entonces, digamos que un poco el panorama es infinito en lo que uno pudiera retirar en cualquiera de los escenarios donde parte de la enfermedad o parte de la carga de la enfermedad es producto de algún componente que está circulando en sangre que yo podría eventualmente con esta aproximación retirarlo. Esta última diapositiva es para mostrarle un trabajo que hicimos con algunos colegas simplemente para mostrarles un poco de primera mano que por un lado se realiza aféresis terapéutica ya en nuestro medio, particularmente plasmaféresis. No utilizamos los equipos definidos específicamente para plasmaféresis porque se pueden también utilizar algunos equipos de uso en nefrología, las máquinas también de diálisis, por ejemplo, algunas. Pero de interés en este fue que miramos que es posible o factible tener un esquema para la ciudad, por lo menos, de proveer servicios de aféresis terapéutica en las diferentes instituciones. El problema es que muchas de las condiciones que vimos previamente o bien están circunscritas a ciertas clínicas en donde se atienden o llegan por la especialidad que manejan ese tipo de patologías, entonces están un poco atomizadas de alguna manera en ciertas condiciones o muy espurias o tienen muy baja frecuencia. Y eso hace difícil que las instituciones adquieran estos sistemas como parte, digamos, que adquieran las máquinas propiamente para su institución, pero en la dinámica de un esquema móvil, nuestro estudio pues demostró que es factible para la ciudad por la carga de casos que encontramos en un seguimiento que hicimos en 10 instituciones, un sistema de esta naturaleza. Por supuesto, incluso contemplando todo el subregistro que se evidencia, pues hay unas perspectivas muy interesantes para el desarrollo de esta muy nueva terapia de intervención con todas las expectativas o más bien con una libertad importante de avances o un margen importante para avances en todas las enfermedades, como les digo, que tengan
o que impliquen que transita en la sangre alguna partícula que podemos remover y por lo tanto mejorar el desenlace clínico de esos pacientes. Con eso llego al final de mi presentación. Por su atención, muchas gracias. No olviden revisar el material suplementario y hasta la siguiente presentación. Muchas gracias.